Mi sueño y mi esperanza para Venezuela, que Venezuela vuelva a ser la misma de antes. Es que yo no puedo trabajar un mes completo por 18.000 bolívares y que no me alcanza. Que el gobierno de Estados Unidos y esa derecha maltrecha no le perdona al pueblo, que a pesar que nos subieron los huevos, a pesar que nos subieron la carne, nosotros seguimos creyendo en la revolución. Bueno, aquí estoy, miren, con mucha plata y con el general Simón Bolívar en Venezuela. Y decidimos viajar desde Cúcuta hasta Puerto Santander y cruzar la frontera hacia Venezuela. Esta era la primera vez que viajaba a Venezuela y la primera vez que lo hacía por trocha. Estaba bastante emocionado que ni siquiera tomé el tiempo de medir los riesgos en mi cabeza, pero estaba seguro que todo iba a salir bien. Según me dicen, en esta zona es muy común el contrabando de gasolina. También me dicen que esta zona es controlada por paramilitares. Y después que estas dos motonetas pasan muy cerca de nosotros, no pienso averiguarlo. Pero toda la emoción de conocer Venezuela tendría que esperar. En la carretera nos encontramos una peregrinación de Semana Santa que nos atrasó 2 horas. Así que salí y decidí tomar fotos y ver cómo era. Y después de esta larga espera, vendría lo emocionante. Por fin logramos llegar a las calles bulliciosas de Puerto Santander. En este pequeño puerto de la frontera podemos ver muchos venezolanos que cruzan al lado colombiano para comprar productos y después venderlos en su país. Realmente no vi ríos de personas con maletas apuradas para dejar Venezuela como yo me lo esperaba. Y desafortunadamente no pude grabar mucho en Puerto Santander por cuestiones de seguridad. Y después de cruzar la última casa de esta calle encontramos las canoas que cruzan a las personas ilegalmente de un lado al otro. Mientras cruzábamos decidí sacar la cámara y poder grabar un poquito de lo que estaba presenciando. A mi lado derecho, Venezuela, un país con un gobierno antiimperialista, y a mi lado izquierdo, Colombia, un país con un gobierno que coopera ampliamente con Estados Unidos. Mientras cruzamos hacia Venezuela me atrevo a sacar la cámara y grabar lo más que pueda, pero sé que el riesgo es muy alto. Logré pasar sin ningún problema y con la cámara escondida. Por fin lograba entrar a la mítica Venezuela, esa que tantos debates y rupturas ha causado entre amigos y familiares, entre venezolanos y no venezolanos. Y mi primera impresión quizás era diferente a lo que esperaba, era como cualquier país latinoamericano. Y en este momento analizaba en mi cabeza qué sabía yo de Venezuela, de su historia patria, de sus mujeres hermosas y concursos de belleza, de Hugo Chávez y su revolución bolivariana. Todo lo que sabía era muy poco para sacar una conclusión certera de qué era Venezuela. Y es así como me embarco en esta aventura para conocer el país más rico en petróleo del mundo. Y después de 7 retenes de la Guardia Nacional, logro llegar a mi destino. Bueno, por fin llegué a Venezuela. Fue una aventura, crucé la frontera entre Colombia y Venezuela por trocha. Estoy aquí en una ciudad que se llama El Vigía, está cerca de Mérida. El contacto no quiso salir en la cámara, no entiendo, salió, me dejó aquí en este hotel. Estoy, como pueden ver, el hotel no es la gran maravilla. Y estos son los closets. Parece de los años los 80, me recuerdo mi infancia. Y bueno, este es el bañito. Lavabo. Yo. La ducha. La regadera. A veces no hay agua, voy a estar aquí un día y medio, dicen que a veces no hay agua. Voy a salir un minutico para mostrar cómo es afuera. Jesús, la chispa encendedora de la vida, de los que comulgamos. Mira, mi sueño y mi esperanza para Venezuela, que Venezuela vuelva a ser la misma de antes, donde, o sea, todo era, donde ibas tú, conseguías alimento,
conseguías un medicamento en cualquier farmacia, en cualquier hospital te atendían. ¿Qué te puedo decir? O sea, ahora todo es bola y aparte pues no se consigue tampoco lo que es los alimentos. Hay que dirigirse mayormente al otro lado de la frontera, o sea, pasando ya como quien dice a Colombia, e ir a buscar los alimentos, porque acá la mayoría de empresas que distribuían los alimentos pues se fueron, y así sucesivamente. La seguridad, sí había una que otro casito por ahí de delincuencia y esa cuestión, pero ahorita está la delincuencia desatada. Y lámparas por todos lados. Y el que no es ahora delincuente, el que no era, pues ahora es. Se ve la imperiosa necesidad de salir a buscar, de salir a robar, porque si no tiene plata o no tiene un trabajo, y pues qué más toca. Y bueno, Dios quiera que volvamos a lo mismo de antes, que se solucione esto por el mejor camino y que de verdad lleguemos a ser la Venezuela antes, porque somos bastante ricos, tenemos todos los minerales, tenemos todos los tesoros, tenemos con qué salir adelante y esperar a ver ¿Qué pasa? qué sale de todo esto y que sea para bien del país, para bien de nosotros los venezolanos, y que regresen todos aquellos que se han ido y vuelvan acá, hasta los médicos que se fueron, ingenieros que movían grandes empresas del país. Bueno, este es un centro comercial en el Vigía, Venezuela. Y sí, veo que hay personas en el centro comercial, está un poco concurrido, pero los locales en su mayoría cerrados. Y sinceramente, en ningún momento me sentí como que estuviera en un police state, donde uno no puede hablar ni decir nada. No me parece un país reprimido, pero sí uno con una economía en ruinas. El centro comercial está prácticamente solo. Sí, sí es verdad. Hay centros comerciales solos por acá. Pero bueno, no sé si también tenga que ver que hoy es Viernes Santo y es vacaciones prácticamente. Y pasé por fuera de un almacén o tienda, el cual estaba sin ningún cliente. Me imagino que los productos están muy fuera del alcance del venezolano común, porque me han dicho que los precios son exageradamente caros para ellos. La ciudad está a oscuras, no hay nada de luz. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes? 27 actualmente. ¿Te alcanza con tu sueldo? Para nada. El sueldo mínimo actualmente en Venezuela son 18.000 bolívares. Digamos que como está el dólar ahorita son $6. Entonces dime tú, $6 si alcanza para comprar los alimentos, que es lo que más uno pues lucha por conseguir a diario. Además de eso, no solo alimentos, siempre en Venezuela o el caminante normal habla por conseguir las medicinas y distraerse un poco, salir con sus amigos, tomar, hacer diferentes actividades que todo el mundo hace. Y pues obviamente $6 no alcanza para nada. Y bueno, actualmente gracias a Dios se está consiguiendo alimentos en la calle, pero muy costoso, pero se consigue. ¿Usted con su sueldo puede vivir? Sí, ahorita se lo decía a ella. Yo gano 22.000 bolívares. ¿Sí? Tengo mi hijo. ¿Sí? Tengo la pensión. Son 18.000 bolívares. Me paro. Vamos a comprar por eso te digo, este proceso me ha enseñado. Yo se lo decía a ella. Uno compraba 1 kilo de arroz y uno llegaba de la calle. Paola, ¿qué hay de comer? Mamá, yo preparé arroz. Ay, no, desecha el arroz. Móntame ahí 1 kilo de pasta con carne molida. Y el arroz que yo había hecho con carne guisada, llévatela al perro. ¿Sí? Hoy día no. Hoy día nos enseñaron que si vamos a comer el arroz, preparamos el arroz como tiene que ser, a la medida, para poder comer en paz.
¿Cuánto es todo este dinero que hay aquí, estos reales? ¿Cuánto es todo esto? Mira, esos son 10.000 bolívares soberanos. 10.000 soberanos. ¿Y qué 10.000 compró con lo que esto? llama, ¿qué te puedo decir? Con eso, pues, casi viene siendo como, ¿cómo te puedo decir? Es demasiado dinero. 10.000 bolívares, pues con eso compro 1 kilo de arroz, No me diga. ajá, y 1 kilo de azúcar. ¿Tú has visto a gente comer de la basura? Sí, por lo menos aquí en esta ciudad sí se consigue y se ve actualmente Gente comiendo de la basura. comiendo de la basura. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted ha visto a alguien comer de la basura? Hasta el momento no, pero sí te digo, en el año 1988, sí vi la gente de Caracas, cuando estaba la Cuarta República, comer perrarina. Yo sí lo vi porque como yo soy cristiana evangélica, me tocaba ir a predicar a los cerros de la Circe en Caracas. Y vi gente comer perrarina porque no tenía que comer. Era cuando estaba nuestro señor presidente que ya falleció, Carlos Andrés Pérez, ¿sí? Y la gente comía perrarina y el agua de los espaguetis era el atol que le daban a los niños. ¿Tienes amistades familiares que han emigrado de Venezuela? Muchísimo. Yo soy estudiante de la Universidad de los Andes y prácticamente la facultad donde yo estudio está desierta. Los muchachos se han ido y pues obviamente está desolada porque no pueden estudiar, no pueden pagar residencia, no pueden costear sus estudios. ¿Y has pensado en salir? Por supuesto, recuerda que pues tengo 27 años, a esta edad de 27 años ya para que tuviera por lo menos, no sé, 3 o 4 años trabajando por Venezuela. Y aún no he podido porque las condiciones económicas pues son fuertes para uno sacar una carrera universitaria adelante. La revolución llegó a Venezuela con fines de prosperar al más necesitado, digamos que al pobre. Pero los gobernantes como que no supieron escuchar a su pueblo y prácticamente lo dejaron solo. Y esa es la revolución, dejar solo a su pueblo. ¿Qué nos enseñaron? ¿Por qué atacan a la revolución? Porque quieren que nosotros sigamos siendo como un país rentista, dependiente, y no un país productor, que es lo que quiere el presidente Chávez. ¿Hay alguna cosa que usted crea que se hizo mal o que no esté de acuerdo, por ejemplo? Yo creo que no fue que se hizo mal, sino le faltó ayuda a mi presidente Chávez. Cuando Chávez dio los créditos a los de Huelvancara, a las cooperativas, como no éramos un país, ¿sí? Fundamentados en esos procesos, en esas políticas, no hubo ese seguimiento y control, ¿sí? Que si hubiese visto ese seguimiento y control, hubiésemos logrado poder lo que Chávez quería, la transformación del venezolano en la producción. Es por eso de que fueron fallas, debilidades que tuvo el proceso, pero que hoy día hay un seguimiento y control y estamos viendo que la producción ha sido y está siendo efectiva, ha sido importante y seguirá siendo importante. ¿Tú crees que hay corrupción en Venezuela? Muchísimo. Hay dinero destinado a recursos y este dinero se desvía. A veces quizás hay gobiernos de izquierda que quieren contribuir para un mejor país, pero la mano corrupta desvía de recursos y entonces pues, algunos se pierde aquel horizonte que tiene la llamada revolución. Hace rato me dijiste, ¿tú crees que dentro del proceso hay gente que no tenga convicción? Sí lo hay. Y es por eso que Chávez dijo, serán nuestros nietos, nuestros bisnietos, que hagan la patria grande. ¿Sabe por qué? Porque la semilla que se les siembra a ella, la semilla que se les siembra a ellos, a los niños, a los jóvenes, son los que van a dar el fruto mañana de esta Venezuela. Una Venezuela libre, limpia, sin corrupción. La corrupción siempre va a existir.
lo tenemos en Judas el Iscariote. Que no me vengan a decir a mí que el proceso de la revolución fue un proceso que corrompió. La corrupción existe desde Judas el Iscariote, cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y pues no es mentira, no hay agua. Por la llave y no hay agua. Luz tampoco tiene este baño, pero bueno, en la habitación tengo luz. Y pues ya creo que me voy a dormir, ya hice todo lo que podía hacer por hoy. Y es hora de descansar. Y bueno, son las 6 de la mañana, estoy esperando que me recojan, que me lleven a la frontera con Colombia, para seguir mi viaje con los caminantes. El viaje a Venezuela no fue tan fructífero como pensaba, pero bueno, pude hablar con algunas personas y conocer el punto de vista de muchos venezolanos. Sí, vi que la situación es difícil, no es muy fácil, no es tan fácil como uno desearía. A veces hay cortes de agua, cortes de luz y todo es carísimo, se nota la escasez. Y me llevo algunos recuerdos de la patria que pudo haber sido mía, ya que mi padre en su juventud alguna vez pensó en mudarse a Venezuela, una tierra muy rica en recursos y todos los venezolanos lo saben. A pesar de las grandes ventajas que muchos aseguran trajo la revolución, para muchos otros la superinflación les hace imposible seguir en el país. Y para saberlo conversaremos con caminantes que dejan su país y cruzan hacia Colombia. Talk to me, 'cause I'm not gone. Talk of me, don't let... Mi experiencia se limita a esta pequeña esquina del país. Sería necesario visitar con más tiempo ciudades como Caracas y otras para entender mejor los dos puntos de vista opuestos que conviven en esta nación. Encontré detractores y defensores de la revolución bolivariana, pero casi todos concordaban en que la situación por la que atravesaba el país era demasiado difícil. In your eyes. Because tomorrow, I know tomorrow we'll live a better life. Y me despido de este gran país con más preguntas que respuestas, pero aún así muy satisfecho de haber conocido esta gran tierra y a su gente. Desafortunadamente hay hechos violentos que suceden en la frontera. Recientemente hubo un tiroteo en una de las trochas por supuestos grupos armados que intentan controlar el contrabando del lado venezolano. Mi guía en Cúcuta, Fabián, me hizo llegar este video, el cual es realmente perturbador. ¿Quiénes están detrás de estos hechos? ¿Y por qué no se puede controlar de una manera más segura esta frontera? ¿Y era militar en Venezuela? ¿Y a qué rango tenías? Sargento segundo. Y me vine para acá, para ver qué podía hacer, porque en Venezuela, si uno no hace algo, se muere de hambre. Trabajar como trabajaba antes, estar con mi familia, creo que es el sueño de todos. ¿Es difícil trabajar? Difícil sí, por lo que hago.